En el podcast de hoy vamos a hablar con uno de los poquitos fisioterapeutas especializados en escalada que tenemos en España. Por sus manos han pasado muchos escaladores, algunos incluso campeones del mundo, y está al frente además del Centro de Fisioterapia Ekin, al que los escaladores hacen peregrinación como si se tratara de Lourdes. También es escalador, ha llegado a encadenar 8º grado, por eso sabe muy bien de lo que habla. Andoni Ormazábal, ¿cómo estás? Las lesiones más habituales son polea, tendinitis, epicondilitis, epitrocleitis y toda la parte del hombro, ¿no? Algo estamos haciendo mal ahí, ¿no? ¿Qué opinión tienes tú sobre el tema de los estiramientos? Una activación de este tipo, Andoni, es más eficiente que a lo mejor calentar en una vía de menos nivel que te permita un poquito coger tono. Sensores de fuerza, te permite estimar un poco la fatiga. No sé qué te parece a ti el uso de estos sistemas y qué uso incluso le ves a nivel clínico. ¿El esparadrapo sirve para algo o no sirve para nada? Antes de dejarte con el episodio, déjame decirte que Climbing Zone, además de producir este podcast, somos una tienda especialista en escalada deportiva y boulder. Así que cualquier cosa que necesites para tus sesiones más fanáticas las vas a poder encontrar en nuestra web, climbingzone.es. Ahora sí, te dejamos con el invitado. Andoni Ormazábal, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, gracias por venir, gracias por la presentación, por los piropos. Yo creo que merecidos, ¿eh? Decía yo lo de que los escaladores hacen peregrinación a Ekin, y lo digo literalmente, ¿eh? O sea, yo personalmente no os conozco, pero sí tengo muchos escaladores cerca que cuando ven que la cosa se complica, dicen, tengo que ir a ver a Andoni como último recurso, ¿eh? Sí, realmente eso es lo que me está pasando ahora un poco, ¿no? Personal, que al final me viene muchas veces, pues eso, gente que ya, bueno, pues en muchos sitios ya han dado 50.000 vueltas y bueno, pues te vienen con esa esperanza de que tú obres el milagro y yo no obro ningún milagro. Bueno, yo le pongo ganas, le pongo conocimiento y le pongo pasión un poco a lo que hago, pero no lo curo todo, no lo curo todo por desgracia, ya me gustaría. Y a veces pues te encuentras con esa frustración, ¿no? De tener que, bueno, pues que darle esa mala noticia. Aunque siempre pienso que se puede mejorar, ¿eh? O sea, hay cosas igual que no podemos curar, pero es verdad que con tratamiento y con un poquito de cariño y bueno, poniéndole un poco de ganas, pues siempre se pueden hacer cosas, pero bueno, todo no se cura, por desgracia, sino, bueno. Decía yo que estás especializado en escalada. No sé si los escaladores somos de los peores pacientes o no. O esta cosa del escalador que nunca quiere parar es habitual del deportista en general o en concreto del escalador. Tampoco tengo un gran criterio porque es que ya el 90% de mis pacientes son, 90, no sé, por decir un porcentaje, son escaladores. Entonces ya se me olvida un poco, ¿no? Pero es verdad que en general el deportista es así, ¿no? Eh, y más el apasionado, ¿no? Y la escalada y la pasión van un poco de la mano. Lo mismo pasa, por ejemplo, con los músicos. Yo también, como trabajo con las manos, pues, o sea, quiero decir, las manos, el tratamiento en la extremidad superior, pues también veo ese grupo, ¿no? También de músicos y este tipo de gente también es demandante y es muy apasionada al mismo tiempo. Entonces también tienen esas ganas de curarse. Eso es una gozada. O sea, al final yo en un paciente ya, pues con más de 25 años de andadura, te das cuenta, ¿no? De que a mí me gusta trabajar con escaladores porque se quieren curar. Y a mí me gusta trabajar con gente que se quiere curar y que lo pone todo para curarse. Y eso es muy importante porque muchas veces, bueno, como fisioterapeuta yo llevo pues prácticamente casi todos los años de mi profesión dedicado a la escalada, pero los primeros 5 o 7 años de la profesión, pues bueno, pues trataba un poco de todo y hay gente pues que no pone ni ganas ni voluntad para curarse y es que como terapeuta es realmente frustrante, ¿no? Que le expliques unos ejercicios a un paciente y te venga la próxima sesión y te diga, bueno, ¿qué tal los ejercicios? ¿Y qué ejercicios? Y dices, hostia, tío, de verdad, o sea, la motivación te baja, ¿no? Eso no pasa con un escalador, jamás. O Ya. sea, a un escalador lo que hay que hacerle es todo lo contrario, frenar, ¿no? Y muchas veces lo que has dicho, que cuesta parar, realmente hay pocas patologías que sea necesario parar por completo. Entonces,
es fácil compaginar. O sea, hay pacientes que me dicen, joder, está guay venir de ti porque nunca te dices que no, bueno, pues no escales, ¿no? No, es que realmente hay muchas formas de escalada y muchos grados de escalada. Y bueno, pues igual podemos hacer hasta 6B sin ningún problema porque realmente ese tejido ahí no está sufriendo. No sé, te pongo un grado de referencia medio bajo. ¿Me entiendes a lo que voy? Que muchas veces no es necesario en las lesiones parar por completo. Y ese concepto encaja muy bien en la escalada. Muy bien. Ujú. Esta práctica que dices tú de no parar para sanar una lesión, ¿esto es reciente? Porque tradicionalmente yo que paso lesionado 8 meses al año, siempre antiguamente te decían, no, tienes dolor, tienes que parar, si no, no curas. ¿Ha cambiado mucho esta dinámica de trabajo con las lesiones? Sí, el enfoque es diferente. Tú, mira, tú como yo empezamos a opinar ya canas, entonces ya sabemos de lo que estamos hablando. Bueno, pues cuando yo estaba estudiando fisioterapia, pues hace 30 años, tú te hacías un esguince en el tobillo y te enyesaban en el Sí, tobillo. sí, Quiero sí. decir, se movilizaba de forma completa. Luego salieron los vendajes funcionales, es decir, un vendaje que lo que hacía es limitar el movimiento en el que el ligamento sufría. Eso fue un avance importante porque te permitía solo inmovilizar la zona dañada y el resto se podía seguir moviendo. Y luego pues pasamos a hoy en día, por ejemplo, a unas inmovilizaciones de prácticamente una semana, solo una semana, con el vendaje funcional y empezar ya con la práctica deportiva. Ha cambiado mucho en ese sentido la dinámica. ¿Por qué? También las técnicas que usamos son más eficaces. Es decir, tenemos sistemas de tratamiento que aceleran la recuperación de los tejidos. Evidentemente, un tejido roto hay que inmovilizar ese tejido para que cicatrice. Ahí estoy completamente de acuerdo, ¿vale? Pero las inmovilizaciones tienen que ser, o deberían de ser, lo más parciales posible. Es decir, bueno, a nadie le entra en la cabeza que yo me rompa una clavícula y tenga que inmovilizar todo el cuerpo, ¿verdad? No tiene ningún sentido. ¿Por qué tengo que parar todo lo que está bien si solo tengo roto esto? Tendré que inmovilizar la zona dañada. Pues ese es un poquito el concepto con una lesión de una polea, por ejemplo. Tú te lesionas una polea y te duele cuando haces un semi o un arqueo, pero en extensión puedes tirar, porque no hay ningún problema, porque el concepto un poco de la polea sería, mientras no haya flexión de la interfalange del dedo, no estás estresando a esa polea. Por lo tanto, podríamos estar trabajando en extensión y hay muchas formas de agarre que nos permiten eso, pues en un romo, en una regleta de mayor de 2,5, por ejemplo, en tridedo en extensión, o sea, todo ese tipo de agarre te permite mantener un tono muscular. Ojo, importante para la cabeza también, sentirte, ostra, escalador y que esos tiempos de inmovilización sean lo mínimo necesario. Y sobre todo, mantener un aporte sanguíneo, una actividad en ese tejido, una motivación en ese paciente. Claro, lo que no puedes es arquear. Pues bueno, si ese paciente joder, tengo un proyecto en el que te hago un arqueo, pues eso no puedes hacer. Ahí sí que le tienes que ser tajante y decir, no, pues eso no se puede hacer. Podemos hacer otras cosas. Pero estás lesionado, o sea, no es barra libre. Pero muchas cosas se pueden hacer. En ese ejemplo y en muchos otros. O sea, realmente las inmovilizaciones completas, a no ser que sea bueno, pues una fractura o una pues, quirúrgico, pero que también las cirugías, cada vez las inmovilizaciones son menos. Cada vez la movilización es cada vez más precoz. Un poquito ese es el concepto, ¿eh? Movilizaciones precoces. Siempre y cuando respetes la fisiología, evidentemente. Si el tejido está dañado y le está sometiendo a un estrés, no. El tema de la inmovilización, yo lo he visto incluso con lo que tú mencionabas ahora, ¿no? Roturas de polea, que al final es casi más contraproducente a nivel de tejidos y de vascularización y de todo, ¿no? Entiendo. Claro, piensa José Manuel que al final las inmovilizaciones lo que traen, el cuerpo está diseñado para moverse, entonces en el momento de que tú paras, hay una pérdida de tono muscular, hay una peor vascularización de ese tejido, hay bueno, digamos que la cicatriz que se forma ahí se genera más fibrosis, o sea, la inmovilización es necesaria pero no durante tanto tiempo. Entonces, eso es un poquito lo que tienes que tener en cuenta. Y todo el resto de tejido que no está dañado, déjale que se mueva, porque
es que estamos diseñados para movernos. No hay más que ver una persona encamada, o sea, una persona sana, ¿eh? Tú le encamas, le obligas a estar en la cama por X patología 2, 3 días seguidos y flipas cómo se queda el cuerpo. En muy poquito tiempo, ¿no? Que, ostras, se levantan muchas veces y ya tienes sensación de mareo, dices, ostras, ¿qué pasa aquí, no? O sea, al final la inmovilización es un arma de doble filo. Hay que saber, hay que usarla como hay que usarla, evidentemente. Entonces, pues bueno, cada vez que sea menor un poco en ese Sí, sentido. sí, sí. Y con el tema de las poleas que estabas comentando, lo mismo, pues los anillos y tal, pues bueno, inmovilizas justo esa polea, pero el resto de la articulación se tiene que mover. A nadie se le pasa por la cabeza ahora mismo enyesar un dedo porque te ha roto una polea. O sea, es que, pero bueno, pues en un tiempo se hacían estas cosas. Bueno, vamos aprendiendo como todo. Hablabas tú un poquito de que han evolucionado mucho las técnicas, ¿no? Y incluso toda la parte de instrumentación ha cambiado un montón. Pero ¿El qué, perdona? me refiero a todo el tema de técnicas que se utilizan para regenerar Sí, tejidos, bien pues sí, sí. desde punción seca más clásica hasta ultrasonidos y todo lo que utilizáis ahora, ¿no? Pero sigue habiendo una parte de la rama sanitaria que quizá está anclada en esa parte de inmovilización, ¿no? Igual si no caes en manos adecuadas, hay veces que tienes la sensación de, bueno, de que que no te están haciendo seguramente el mejor tratamiento posible. Falta un poquito también de divulgación en este sentido, quizá por parte, quizá de profesionales como tú, ¿no? Que tienen un conocimiento muy específico, con una formación muy enfocada. Ahí falta un poquito también de formación en la parte sanitaria, en este sentido. Bueno, yo creo que cada vez en las universidades la formación es mejor, ¿eh? O sea, tú piensas, Juan Manuel, que yo cuando terminé la fisioterapia, a mí nadie me habló, pues, de una lesión. Mira, las dos lesiones más frecuentes en la escalada, nadie me habló ni de las poleas ni las lesiones laterales. Nadie, o sea, en toda la carrera. Nadie me habló de que había un fibrocartílago ahí en el hombro que se llama labrum, que se puede llegar a romper. Nadie me habló de que hay unas estructuras anulares en los dedos que se llaman poleas que se pueden llegar a romper. Nadie. Entonces, bueno, pues en ese sentido, creo que hoy en día la formación que están recibiendo los jóvenes y las jóvenes fisioterapeutas es buena, porque, ostras, todo ese conocimiento se ha ido introduciendo en la universidad. Entonces, no creo que la formación sea mala. Creo que en la fisioterapia lo que tiene que pasar es lo que pasa un poco en la medicina, ¿no? Que se tiene que especializar. O sea, al final, el que mucho abarca, poco aprieta, ¿no? O sea, al final, como Ada Londra, no hay muchos. Quiero decir, que hagas bien boulder, que hagas bien deportiva y que te vayas a Yosemite y taches el downwall, pues bueno, pues bien, vale, pues eso, Ada Londra, ¿no? Entonces, ¿qué pasa un poco con la fisioterapia? Pues lo mismo, o sea, lo que no puedes es saber de la fisioterapia es muy extensa, o sea, tratamos desde preembarazadas, niños, gente mayor, laboral, respiratoria, suelo pélvico, o sea, imagínate, traumatología, o sea, entonces hay tantas ramas que hay que elegir algo y hay que ir especializándose. Igual que pasa en la medicina. Dentro de la medicina tú tienes los traumatólogos, los cardiólogos, ¿me entiendes? Entonces aquí un poco pasaría la misma historia. Y luego, dentro de los traumatólogos, tienes traumatólogos que son especialistas en operar el hombro, son especialistas en operar la rodilla. Pues un poco creo que también pasa lo mismo en la fisioterapia. Entonces, el fisio que está en la carrera tiene que ir eligiendo por dónde tiene que ir porque luego hay mucha formación post que hay que hacer también, porque al final hay muchos másteres, muchas historias que son convenientes hacerlas porque al final ahí es donde adquieres un poco ese conocimiento. Ujú. Hablabas tú ahora un poquito de las dos lesiones más frecuentes y te quería preguntar un poquito por esto. Yo creo un poco por experiencia y por lo que ves en el entorno, las lesiones más habituales son polea, tendinitis, epicondilitis, epitrocleitis y toda la parte del hombro, ¿no? De manguito rotador. eh, entonces, todo brazos y Sí. algo estamos haciendo mal ahí, ¿no? Con tu experiencia, no sé si puedes dar alguna pauta un poco para hacer ese trabajo un poco de prevención o cuáles son las carencias que tú observas cuando te llega un paciente y ves ese patrón un poco en todos, ¿no?
Perfecto. Mira, a mí me encanta la divulgación. Ahora mismo hemos estado en el Mendy Film Festival haciendo un curso en ese sentido bueno, pues sobre lesiones de escalada y creo que es súper importante porque si de algo me he dado cuenta, Juan Manuel, es que hay ciertas cosas que funcionan muy bien y que esas cosas hay que conocerlas y como escalador hay que conocerlas, ¿vale? No haya más allá como terapeuta, sino como usuario y practicante de la escalada, hay algunas, mira, y me alegro que me des esta oportunidad porque creo que es importante que sepamos. Una cosa importante en estas dos lesiones es que normalmente el escalador, como hemos dicho, es una persona, bueno, pues muy activa, que le cuesta parar y tal, tiende a hacer de más. Entonces, ahí hay un consejo que parece una chorrada lo que te voy a decir, pero es verdad. Hay un libro que era en su momento de los únicos libros de literatura que había de lesiones de escalada que se titulaba Un movimiento de más, del doctor Scholz, un referente en ese sentido. Un médico alemán, bueno, pues un referente. Y en este libro de Un movimiento de más se recogían diferentes patologías, pero a mí me encantaba el nombre. Un movimiento de más. Y es que es así. O sea, en todos estos años de práctica deportiva y de práctica clínica, no me canso porque me gusta mi trabajo, pero escucho tantas veces que, joder, es que era la última vía, ya estaba cansado, no le tenía que dar y le di, mierda, tío. Joder, me quedé frío asegurándole, estuvo en un pedo un montón de tiempo y al final lo tenía que haber dado. Y si ya sabes muchas veces cuando que no estás haciendo bien, pero el ansia te puede, ¿no? Entonces, eso es una medida que hay que tomar en cuenta. Quedarse con hambre de escalar. Consejo tonto, pero quédate con hambre de escalar. Si has hecho 5 vías y ya vale con 5, no tienes por qué hacer esa sexta, ¿vale? Parece una tontería, pero importa. Otro consejo, deja descanso. Eh, si un día escalas fuerte, al siguiente día descansa, tío. O 2 días de descanso, no va a ningún sitio. Con hacer 3, 4 sesiones semanales ya está bien, ¿vale? El descanso es importante. Los tejidos en ese día de descanso se adaptan. ¿Qué es el entrenamiento? Y no soy yo ningún erudito del tema, pero es meter unas cargas suprafisiológicas, es decir, por encima de lo que aguanta un poquito ese tejido, para que ese tejido se inflame y se adapte. ¿Sí? Si yo me meto una carga de muy poca intensidad o de una carga baja, el cuerpo sí lo hace, pero no hay una adaptación. ¿Sí? Entonces, esa carga, para que se adapte el tejido necesita un tiempo y ese tiempo hay que respetar. ¿Cuántas veces después de escalar al siguiente día tienes una molestia? No dolor, ¿eh? Una molestia. Descansas y al siguiente día estás bien. Es normal esa molestia porque es un proceso inflamatorio adaptativo del tejido para que se haga más fuerte. Entonces, el descanso también es importante. Hidratación, muy importante también. Hay que beber, ¿vale? Muchas veces al sector, se me ha olvidado el agua. No, pues hay que beber, es importante hidratarse. Los tejidos al final son más elásticos cuando están hidratados. Otro consejo importante, calentamiento. Es muy importante activar. Y ahora ahí te voy a explicar unas cositas que creo que son útiles para ambas patologías. Hay que calentar. ¿Por qué? Y más cuanto más mayores nos vamos haciendo. ¿Por qué? Porque al final, con el calentamiento, lo que yo hago es un aumento de la flexibilidad de esos tejidos, ¿vale? Entonces, un tejido, una rama seca, tiras y se parte, ¿verdad? Una rama tierna no se parte tan fácil. Eso le pasa a una polea, eso le pasa a un fibrocartílago. Cuanto más activado, más caliente esté la estructura, menos riesgo tengo de lesión. O sea que tiene importancia. Entonces, una activación es importante y hay formas de activar que ahora vamos a hablar, que son útiles. Entre pegue y pegue, si te enfrías mucho, ostras, pues actívate también un poquito, ¿vale? Porque eso es importante. Es que muchas veces nos pasa, haces la activación, jo, pues ya hice en esto, sí, ya, pero estuviste 45 minutos del otro dándole el pegue, hacía un frío del carajo, te quedaste las manos heladas, la roca está fría, cuidado, ¿eh? Ahí un poco, el calor es importante, o sea, la temperatura de los tejidos. Vale, ¿qué va muy bien en los dedos? En los dedos va muy bien las suspensiones estructurales, las suspensiones de toda la vida. ¿Por qué van bien las suspensiones? Porque al final le meto un estímulo en un medio muy controlado en el que voy aumentando progresivamente la carga. Una pauta que yo marco a todo el mundo sin ningún tipo de lesión o como forma de rehabilitación.
Empezamos en extensión, ¿vale? Podemos elegir un buen romo que tenga una buena adherencia, 10 segundos de suspensión, descanso 10 segundos y repito 10 repeticiones. Sería para un escalador de nivel medio, ¿vale? O sea, si andas menos, pues aumenta un poquito el tiempo de descanso y reduce un poquito el de esto, pero en extensión. Después, un minutito de descanso y empezamos con el semi-arqueo. En el semi, una regleta de 2,5, por ejemplo, puede ser una buena regleta, depende, hay dedos más largos, más cortos, pero bueno, como referencia, 2,5. Suspensión de 10 segundos, 10 de descanso, 6 repeticiones. Entonces, 10 eran en la extensión, pasamos a 6 en el semi, y luego vamos a una regleta más pequeña, de 2, sobre 2, un poquito más pequeño que 2 centímetros. Hay arqueo. ¿Dices arqueo? Sí, arqueo. Porque me tengo que saber arquear y tengo que saber preparar un poco esa estructura. ¿Cuántas repeticiones? Solo 3, de 10 segundos con 10 de descanso. Entonces nos quedaría 10, 10, 10 en el romo, 10, 10, 6 en el semi, 10, 10, 3 en el arqueo. Hago una activación. A posteriori, trabajo un gesto que es el gesto siempre del mecanismo lesional, que es lo que hago. Extensión, ¿vale? Tridedo, estoy cogiendo en tridedo en este caso porque, bueno, el dedo este queda más corto, entonces, bueno, para que se vea bien. Tridedo en extensión y mantengo 1, 2, 3, 4, 5, apoyo pies, arqueo, ¿vale? 1, 2, 3, 4, 5, suelto. En el cambio, siempre apoyo los pies. Parece una tontería, pero ese es el mecanismo lesional. Siempre la polea se te va a lesionar. Cuando estaba en extensión, pasé al arqueo, clac, o estaba arqueando, se me fue un pie y se me abrieron los dedos. Entonces, simulamos eso en unas 4 o 5 repeticiones. Con ese pequeño protocolo que lo haces en 7 minutos, o sea, has hecho una activación de los dedos muy buena. ¿Qué más podemos hacer para el hombro? Activación de la musculatura. Grupos musculares que nos interesan. Dorsal ancho y rotadores externos. ¿Por qué? Por lo siguiente, José Manuel. Los escaladores principalmente hacemos rotación interna. O sea, tú cuando estás escalando al final cierras hacia el cuerpo, sí, ya hay gestos de oposición, ya hay slap, pero lo más habitual es que hagas el gesto de cerrar hacia el cuerpo. Entonces, la relación entre los rotadores internos y los rotadores externos no está muy bien conservada en la escalada. He llegado a medir de 1 a 6, es decir, 6 veces más fuerza en rotación interna que en rotación externa. Vale. Ahora te vas a entender enseguida y todos los oyentes van a entender enseguida lo que voy a explicar. Cuando vamos escalando y estamos cansados, ¿qué nos pasa con el codo? ¿Qué pasa? Que se nos abre el codo, ¿no? Vale. ¿Por qué se nos abre el codo? Porque los rotadores internos, ya el rotador externo se ha cansado, entonces el rotador interno tiene una predominancia y el codo se va abriendo. No eres capaz ya de cerrar aquí porque ya tus rotadores externos no son capaces de estabilizar. Eso hace que la posición del hombro se venga en anteversión y pueda, si se me sale un pie o si abuso mucho de ese gesto, terminar lesionando esa estructura, ese fibrocartílago triangular que es el labrum, que si quieres podemos hablar más extensamente, si te interesa. Entonces, ¿qué nos interesa? Trabajar los rotadores externos. ¿Cómo podemos trabajar los rotadores externos? Pues con una goma, simplemente haciendo este gesto, manteniendo en esta posición, en isometría, es un buen ejercicio. 10 segundos en esta posición, por ejemplo, ¿vale? Con un poquito de tensión, 10 segundos en esta posición, 10 segundos de descanso, 10 repeticiones. Yo uso mucho el 10, no es por nada, simplemente porque me parece un número referencial y está bien. Cuando lo haces te cansas, o sea, has hecho un buen trabajo. Después podemos hacer este gesto, ¿sí? Con las gomas hacia adelante y hacia atrás, ¿vale? Me pongo para que veáis un poco hacia adelante y hacia atrás, incluso hacia arriba y hacia abajo, manteniendo esta postura. Es decir, no empujo así, sino lo que empujo es así, ¿vale? Y hago hacia arriba y hacia abajo, y luego una isometría mantener en esta posición. La goma la tendré aquí, qué pena que no tengo una goma aquí. Pero ya me entendéis, ¿no? O sea, ato la goma en las muñecas y hago este gesto. Y ahí mantengo otros 10 segundos, 10 de descanso, 10 repeticiones, ¿vale? Esos 4 ejercicios, junto con, por ejemplo, los clásicos, la goma atada allí, traigo hacia aquí, la goma atada aquí, traigo hacia atrás para el dorsal ancho, serían 6 básicos buenos para la activación del hombro, ¿vale? ¿Cuánto tardo en hacer esto? 7 minutos tardo, o sea, no sé, muy poco, ¿vale? ¿Puedo hacer una activación después con el tema del core? ¿Puedo hacer TRX? ¿Puedo hacer un montón de cosas? Pero si me pides 2 cositas, te diría, haz gomas y haz suspensiones. Por lo tanto, llévate una goma en tu mochila de escalada y llévate una tabla de multipresa en tu
en tu mochila de escalada para colgarla en la primera chapa y hacer eso. Esos dos ejercicios son muy interesantes y hacen una prevención importante. Y para terminar con el tema de la prevención, la planificación, ¿vale? Y el conocimiento. Es decir, el conocimiento es prevención. Si yo conozco los síntomas, las lesiones que puedo tener y cómo puedo prevenirlas, pues ya estoy haciendo una gran labor. Y la planificación en los entrenamientos también un poco. O sea, lo que no puede ser es estar todo el año al 100%, y lo que no puede ser es pasarme 2 semanas sin hacer, 2 semanas o 3 semanas de vacaciones sin hacer nada y volver y darlo todo, ¿vale? Porque pasa un poco lo que me has dicho tú. Tú tienes también 2 hijos, o como me has dicho, vale, pues nos quitan tiempo, vamos a entrenar estresado, queremos estar en forma porque, joder, al final tengo ese proyecto. Y al final todo ese estrés hace que concadenes lo que te está pasando, ¿no? Una lesión tras otra, que no sé si es el caso, pero puede ser uno de los motivos. Entonces, igual que hay una adaptación de los tejidos, hay una desadaptación. Entonces es importante que haya un estímulo un poco continuo. Yo siempre digo, 3 veces a la semana algo hay que hacer si luego quieres ir a escalar en roca. Entonces, bueno, pues puede ser el acondicionamiento con este tipo de ejercicios o otro tipo de ejercicios, o bien ir al panel, o hay muchas cosas, ¿no? Pero el estímulo tienes que meterlo, porque si no, luego no se puede no rendir, no lesionarse o estar más o menos operativo. ¡Qué chapa! Madre de Dios, Buah. ¿cuánto llevo ya hablando? Masterclass. Bueno. Yo creo que este ratito... Espero que valga. Yo creo que este ratito se lo va a apuntar más de uno, porque está muy guay. Porque al final, tú lo decías ahora exactamente, a mí me pasa, yo voy a escalar y voy con muy poquito tiempo, porque al final entre el trabajo, la familia y 1000 cosas que hay que hacer, yo que además soy bloquero y el bloque te permite ir incluso solo y vas 2 horas, haces una ráfaga de pegues y te vas muerto, está muy bien este tipo de pautas. Porque, sobre todo lo que yo te preguntaba, ¿no? Un poco a nivel de prevención, más allá luego de que si te lesionas, evidentemente has de acudir a un profesional, pero a nivel de prevención, tener esa conciencia de que la parte de activación es muy importante y todos llegamos a pie de vía o al sector con ganas de tirar la mochila, ponerte los pies de gato y empezar a dar. Y claro, ahí está uno Por de los eso, José problemas, Manuel, ¿no? yo lo que me he dado cuenta, tanto como escalador y como fisio, es que no puedes dar pautas que tengas 40 minutos de activación, tío. ¿Por qué no? Porque no tenemos 40 minutos de activación, que igual es lo ideal, y no digo que no. Que hago primero core, grupos musculares grandes, pero la realidad es la que es. Entonces, dame 12 minutos, tío. En 12 minutos haz esto, lo que te he dicho, y ya verás como, bueno, te vas a encontrar bien, vas a entrar a la vía mejor, porque muchas veces entramos muy frío y también unas malas sensaciones en ese primer pegue, ¿no? Que estamos muy acostumbrados también a ello, pero ostras, ahora estamos en enero, hace frío. Activa en casa, no pasa nada, no hace falta ni que te lleves al sector si quieres, porque muchas veces, pues bueno, es verdad que igual te da un poco vergüenza ponerte ahí con algo más, cada vez menos, porque cada vez se ve más, o sea, porque es lógico, ¿no? Pero esta activación la puedes hacer en casa sin ningún problema, o sea, al final es un estímulo que estás metiendo y que dura, o sea, hombre, otra cosa es que te pongas aquí, yo soy de Urrechu, hago la activación y me voy a Ringlos 3 horas, no, ahí no, hay que volver a activar, pero quiero decir, si yo me voy de aquí a Araoz, que son 20 minutos de coche, o sea, la activación que he hecho cuando llego al sector está, o sea, te quiero decir que no hace falta por qué hacerlo en el sector tampoco, ni en pie de vía, o sea... Sí, una activación de este tipo, Andoni, es más eficiente que a lo mejor calentar en una vía de menos nivel que te permita un poquito coger tono. Yo creo que es completamente compatible. Y de hecho, yo creo que es lo que hay que hacer. O sea, luego hay que escalar. También hay mucha tendencia de hacer ¿no? La activación, los dedos, y luego me meto al proyecto. Bueno, bien, es respetable. Dependiendo del tiempo que tengas, tampoco es mala opción. Pero yo creo que es un buen complemento lo que has dicho. O sea, llego, después de activar, activo en la vía, o sea, en la vía, no en el proyecto, sino en una vía. O sea, como se ha escalado toda la vida. Quiero decir, llegábamos y empezabas, cada uno según su nivel, pero bueno, pues yo qué sé, pues con el quinto más, o el 6B, o el 6CS ya que conoces, o ese 7A que ya lo tienes más que maqueado ya, que te sabes todos los movimientos y que es bueno para activar. Si todos ya sabemos que hay vías que son muy buenas para hacer eso, porque tienen movimientos que te permiten calentar bien, no tienen ningún paso malo para los dedos, entonces yo creo que es completamente complementario. De hecho, creo que a medida que nos vamos haciendo mayores, tenemos que activar cada vez más. O sea, ese calentamiento es cada vez más necesario.
porque nuestros tejidos, por desgracia, cada vez son menos elásticos. Y al final, envejecer entre otras muchas cosas, es perder esas propiedades elásticas. Entonces, creo que es importante en ese sentido. Sí, sí. Independientemente del nivel, ¿no? Te quería preguntar, ahora se me pasaba por la mente el tema del nivel, porque tú tienes un estudio, no sé si en marcha o lo has acabado ya, sobre patologías en diferentes escaladores, ¿no? Hablando de nivel, de dificultad, ¿no? Ujú. Eh, ¿Este protocolo o cualquier protocolo que nos sirva para activar se aplica igual a una persona que hace quinto que a un tío que va a proyectar 9A? No, lo tenemos que adaptar, evidentemente, ¿no? O sea, al final, yo qué sé, el estímulo no puede ser el mismo, evidentemente, porque luego el nivel de exigencia no es el mismo. Pero es un buen protocolo base, quiero decir, para el 80, no sé ni qué número, pero imagínate, el 80% de los usuarios con este protocolo que te he explicado de las suspensiones y de las gomas van a ir bien. Escaladores de más alto nivel, pues ya tenemos que meter igual ejercicios un poquito más específicos, ¿vale? Y ejercicios y escaladores de nivel un poquito más bajo, pues no son capaces igual de mantenerte 10 segundos de isometría en esta posición, porque, ostras, es cañero, ¿eh? Con la goma si tiene cierta resistencia, cuesta. Entonces, nos adaptaríamos un poco a la baja, o sea, reducir un poquito los tiempos o gomas un poquito más blandas, pero en la suspensión, por ejemplo, puedes hacer asistirla. O sea, en vez de hacer la suspensión en un arqueo en carga completa, pues haces en carga parcial, con un pie apoyado o con una goma que te quite un poquito de carga. Y en un escalador ya más pro, pues igual lastrando o yendo a regletes un poquito más pequeñas. Pero, de verdad te digo que ese, para la gran mayoría de los usuarios, es más que suficiente. Perfecto, en ese sentido yo creo que esas pautas, ya te decía, yo creo que muchos se las van a notar, ojalá las sigan muchos, porque es verdad que se ve poco esta parte de activación en los pies de vía, ¿no? Sí, Lo veníamos hablando, ¿no? Somos más de llegar, tirar la mochila, ver dónde están las cintas puestas, poner la primera con la caña y venga, y a darle, ¿no? sí. Te Sí, preguntaba sí, sí. yo, te preguntaba yo sobre las lesiones más habituales que te mencionaba ahora y no sé si hay alguna pauta que nos pueda permitir identificarlas. Hablábamos de la tendinitis o de una rotura de polea o del hombro o del codo, porque dentro de las molestias que puedas tener, ¿no? Entiendo que sí que cuando un paciente te va a la consulta y te dice, mira, me duele así, me duele en este gesto, tú ya tienes una idea un poco de por dónde van los tiros. No sé si Sí, a nivel sí, de cada uno nos puedes dar una pauta que nos diga, mira, la tendinitis en un dedo, si tienes este tipo de molestia, seguramente vaya por aquí. Evidentemente estamos hablando muy en general y el consejo sí, es sí, sí, evidentemente sí, sí, acudir a un sin duda. profesional, ¿eh? Sí, sí. Pero bueno, hay ciertas líneas rojas o alarmas en las que es el momento de acudir a un profesional. Por ejemplo, mira, no hemos hablado del codo. Y no he hablado del codo no queriendo, pero la patología en el codo, mm, más que frecuente, es la tosa. Porque realmente hay patología en el codo, pero normalmente el codo no tiene la culpa de sufrirlo. Es una articulación bisagra. Entonces, muchas veces, muchas patologías que se cronifican en el codo es porque su origen no está en el codo, sino que está o bien en un hombro que es inestable, o en una muñeca, o en un agarre que no se coge de forma correcta, o en una mala gestión de esas cargas. O sea, normalmente el codo eh, perdón. Normalmente el codo, rara vez trato yo el codo de forma específica, sino que siempre busco, ¿vale? Esto como idea, Sí, 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 que sí. el origen esté en otra, bueno, suele estar en otro segmento. Vale, vale, ¿qué clínica? Bien, a ver, por ejemplo, pues retomando un poco el codo, si tú haces este gesto, ¿vale? Con la palma de la mano y empujas contra el pecho, ¿vale? Y hay dolor, empujas con los dedos y te molesta. Empujas con la mano y te molesta. Si estos tres test, cuatro, ¿vale? Uno, dos, tres, cuatro, son positivos, ese codo hay que mirarlo, ¿vale? Porque puede estar presentando una patología a nivel de la epitróclea que puede estar cronificándose, bueno, algo hay y es conveniente echarle un ojo, ¿vale? Otra clínica que te tiene que preocupar en el hombro. Todo dolor posterior en el hombro,
tranquilo. Tranquilo, a ver, de forma generalista, pero tranquilo, porque normalmente estamos hablando ya de patología más tipo sobrecarga, bueno, tendinopatías del manguito rotador, dolores contrarresistidos, por ejemplo, si yo pongo el brazo en esta posición y empujo hacia arriba y se me reproduce dolor, ahí están fallando una estructura que se llama el supraespinoso, una estructura muy importante en el tono, en el hombro, porque digamos que es el motor de arranque. ¿Vale? Del hombro. Es el que empieza el movimiento. Entonces, ese músculo hay que tenerlo bien en el hombro. Y el escalador tiene que cuidar este. Entonces, este gesto, codo pegado, empujas, haces esto hacia arriba. Y contrarresistido. Si hay dolor, también hay que acudir al fisio o al médico para que nos ayude a ver qué está pasando ahí. Mucha, José Manuel, de la tendinopatía del manguito rotador tiene como causa principal esa anteversión de los hombros, esa mala posición. Es decir, un déficit de los rotadores externos. No todas, pero muchas sí. Y muchas radican en la inestabilidad. Piensa que los escaladores nos colgamos por completo sobre los hombros para descansar muchas veces. Eso no es gratis. Realmente no es gratis. ¿Por qué? Porque esos cápsulas, esos ligamentos se distienden y al final, al distenderse un poquito, van generando una inestabilidad en el hombro. ¿Quién compensa esa inestabilidad en el hombro? Nosotros en todas las articulaciones tenemos estabilizadores pasivos y activos. En el hombro también tenemos cápsula, ligamentos, ese fibrocartílago triangular, ese labrum que hemos hablado antes, ¿vale? Y luego tendríamos la musculatura que envuelve al hombro, que su fuerza resultante es coaptadora. Entonces, cuando todo eso falla, el músculo se tiene que trabajar de una forma más mayor. Y eso genera una tendinopatía. Si tú y yo estamos en una cadena de montaje y yo me estoy tocando los gobillos, mala, pero, ¿vale? Al final a ti te toca trabajar de más. ¿Quién se quema? Tú. ¿Entiendes a lo que voy? Eso es lo que pasa con muchas tendinopatías. Entonces, ¿por qué están muchas veces abocadas al fracaso, igual que las de aquí, del codo? Porque su causa no es solamente mecánica. Es decir, tienes que corregir esa mala posición del hombro, esa inestabilidad, para que se cure el tendón. Porque yo puedo tratar el tendón, hago un tratamiento antiinflamatorio, lo curo, y luego otra vez, joder, es que otra vez me ha vuelto. Digo, claro, pues que no estamos tratando la causa, estamos haciendo un tratamiento paliativo, es decir, de donde tengo el problema, trato el problema, pero no estoy curando el problema en raíz. ¿Me sigues un poco? Entonces, en el hombro, ¿qué dolor me tiene que preocupar? El dolor en cara anterior. ¿Vale? Dolor en cara anterior, que no después de escalar, justo puedes tener. Pero 2-3 días y tengo un dolor en esta zona que se llama la corredera bicipital, ¿vale? Y este gesto también. En dedos, ¿qué dolores me tienen que preocupar en los dedos? En los dedos me tiene que preocupar el dolor, no tanto a la palpación de la base de aquí, ¿vale? No tanto a la palpación, ¿por qué? Porque la palpación muchas veces está inflamada, la polea, muchas veces. Tenemos un poco lo que se denomina poleitis, una inflamación de esa polea por sobrecarga, o sea, por sobreuso. Entonces, eso no es una cosa que te tiene que preocupar. ¿Qué te tiene que preocupar? Que cuando tú haces la flexión, ¿vale? Y la haces contrarresistida, es decir, o en el semi o en el arqueo, ¿qué diferencia hay en el semi? Esto sería semi y esto sería arqueo, es decir, la hiperextensión de la interfalángica distal. Ahí si hay dolor, ahí sí puedo tener es probable que haya una lesión o una patología a nivel de ahí también habría que consultarlo. Y luego en las articulaciones un poco idem de idem. O sea, que toques la articulación y duela es relativamente normal. Que tú quieras cerrar los dedos y no llegues a cerrarlos del todo es relativamente normal, porque aparecen ciertas alteraciones con los años de la práctica deportiva, que son los osteofitos, unas deformidades como en los huesos que yo personalmente, analizando a muchos deportistas que llevan muchísimos años escalando, he visto que son adaptaciones. O sea, realmente no es una patología como tal, sino es que es por el uso que le has dado, ¿no? El hueso se hipertrofia, aumenta de tamaño, igual que el músculo. O sea, igual que si tú estás haciendo pesas, tu bíceps se va a desarrollar más. Pues lo mismo, si te estás colgando sobre los dedos, esos dedos pues se engrosan, ¿no? Pues la cortical al engrosarse pues da esas limitaciones de la funcionalidad. Entonces, ¿nos tiene que preocupar? ¿Qué nos tiene que preocupar? Nos tiene que preocupar que tengamos una inestabilidad en los dedos, por ejemplo, o sea, que se nos vaya hacia los lados, pero que a la palpación te moleste un poco tampoco, y en los límites articulares te moleste, pues bueno, son capsulitis un poco reactivas también. Pues estoy dando igual mucha información, pero lo que realmente te tiene que preocupar es un poco esos síntomas así. Y siempre una pequeña pauta que lo ideal es, bueno, podemos esperar 5, 6, 7 días a lo sumo. Una molestia que está 7 días con nosotros o un dolor que está 7 días con nosotros
nos tiene que empezar a preocupar a partir del quinto o sexto día, ¿vale? Porque si ya no se pasa, cuidado, hay que mirar qué es lo que ha pasado. No el primer día, pero sí transcurrido unos días. Me parece súper interesante, ¿no? Este pautaje que das, porque yo creo que el 100% de los escaladores al final en algún momento vamos a tener una molestia de este tipo y está muy bien el tener una referencia y decir, bueno, lo que tú dices, ¿no? Me duele, he escalado ayer, he escalado, además sé que apretando en el proyecto, quizá hoy voy a tener molestias, pero lo que tú dices, ¿no? Si a la semana siguiente estoy igual, quizás sea hora de echarle un ojo, ¿no? O por lo menos, tú hablabas al principio de la parte de inmovilización, de que no es necesario quizá parar tanto. Cuando estamos en esta dinámica quizá de molestias, hablábamos de tendinitis o del hombro o del codo, podemos seguir escalando, iba a decir con garantías, yo creo que no es la palabra, pero con una especie de, bueno, tengo molestias, pero puedo escalar. ¿Hasta qué punto podemos apretar escalando o no? Vale, podemos y debemos seguir escalando en la mayoría de los casos. Lo que no podemos es seguir al nivel que tal vez nos gustaría estar. Tenemos que reducir el estrés de ese tejido. O sea, al final ese tejido se ha quejado y ese tejido que se está quejando hay que hacerle caso. Entonces, pues bueno, pues dependiendo del grado de cada uno, o sea, yo qué sé, pues eso, si haces 8A ensayado, bueno, pues puedes estar haciendo 6B, 6C tranquilamente. Si, porque el nivel de exigencia en esas vías para tus tejidos no es alta. Entonces, prefiero que hagas eso que no hagas nada. Sí, prefiero que hagas eso que no hagas nada. Porque me eché desde... ¿Pero es necesario que escale? Sí, es necesario que escales porque se está moviendo tu estructura y eso nos beneficia. Cuando yo te mande parar, es porque es completamente necesario que pares, pero es que muy pocas veces te voy a mandar parar. A veces sí, evidentemente. Y cada vez, pues como me vienen fregados más grandes, pues me toca. Antes tenía la fama de que nunca hacía parar, pero es que ahora cada vez me tocan fregados más grandes, entonces a veces me toca hacer parar a la gente. Pero, quiero decir, es que ese es el concepto que hemos hablado antes. Baja el nivel, pero no pasa nada. Sigue, muévete, que es bueno. Y esto es bueno. Y esto va unido o sea, cuerpo y mente van unidos. Tener a un escalador parado 15 días, José Manuel, créeme que creo que genera más estrés y más acidez en el cuerpo que mandarlo a airearse un poco, de verdad. Ya lo creo. Además, si eres un fanático, no hay cosa que te venga peor. O sea, lo de parar no se contempla, ¿eh? Además, Sí, sí, sí. eh, seguimos escalando. Yo no sé con cuántos escaladores hablas, ¿no? Que me dice, me ha dicho el fisio que pare, pero es que no puedo parar. No. Y es que no debes. Creo que en muchos casos no debes. Tampoco depende, evidentemente, pero no, no, Sí, no. sí, sí, sí. Hablabas ahora un poquito de esta pauta de escalar, ¿no? De no parar, pero a nivel de tratamientos, por ejemplo, cuando tenemos esa molestia en el hombro, esa molestia en el codo, el típico arreglo que hacemos en casa aplicando frío, aplicando calor, ¿qué nos viene bien, qué nos viene mal en este sentido? En cuanto al frío y al calor, Sí, sí, que es algo que además yo creo que vale. utilizamos todos. Pautas para casa. Sí, Pautas para poder hacer en casa. Vale. A ver, pautas para poder hacer en casa. Mira, el frío y el calor. A ver, en fase más aguda, puede tener más sentido el frío por sus propiedades analgésicas, ¿vale? También el calor tiene unas propiedades analgésicas y vasodilatadoras, y también el frío. Al final el frío y el calor, realmente el efecto que provocan en el cuerpo es muy similar, ¿vale? Porque, ¿qué consigues con el frío? Una vasoconstricción, es decir, que haya menos vascularización en la zona, pero después hay una aumento de la vascularización reactiva, es decir, luego hay un aumento del aporte sanguíneo. Tal vez sí tenga unas propiedades analgésicas mayores. Entonces, ¿yo qué hago? Uso las dos cosas. Es decir, soy muy partidario de los baños de contraste, por ejemplo. El uso del calor y del frío de forma alternativa. ¿Por qué? Porque el frío me hace una vasoconstricción que luego viene con una vasodilatación a posteriori. Entonces, me aprovecho del calor para hacer la vasodilatación. Entonces, pues por ejemplo, pues los baños de contraste van en ese sentido. 30 segundos en el agua fría, un minuto en el agua templada, 30, o sea, de forma alterna, 30-30 o 1-1. O sea, un poco buscando ese juego que va francamente bien. Por ejemplo, en procesos inflamatorios, el uso de la arcilla verde, pues
es un remedio casero útil, o sea, porque tiene propiedades antiinflamatorias. Entonces, pues bueno, pues hacer un emplaste con un poquito de arcilla verde puede ser también una cosa interesante. El uso de los anillos para activar un poquito la circulación en los dedos, ¿vale? También una medida muy interesante. El uso de la árnica como antiinflamatorio que es, pues también masajear un poco la zona con una pomada que tenga árnica, pues muy interesante. El uso de pomadas que generen calor también, porque al final te da una sensación pues que tengan caléndula, para que la caléndula lo que hace es calentar un poco el tejido. Entonces, pues todo ese tipo de pautas son muy interesantes y funcionan, evidentemente funcionan. Una cosa que yo también uso muchísimo como pauta para casa es la neurodinamia. ¿Qué es la neurodinamia? Es la movilización de los nervios, es decir, el tratamiento de los nervios. Los nervios son los transmisores del dolor. Entonces, todas las medidas, si consultáis un poquito en internet, veréis, 3 nervios tendríamos que usar en los brazos, que sería el nervio mediano, el nervio cubital y el nervio radial. El uso de esos ejercicios de neurodinamia son muy interesantes. Por ejemplo, que nos entra en la pantalla, el cubital se estimula de esta manera, ¿vale? El nervio cubital va por aquí, yo me pongo en esta posición, meto la cabeza, haces así, hombro relajado, codo hacia afuera, mano girada y muñeca hacia atrás. Y si hacéis esto bien, en esta posición, vas a sentir como una sensación de hormigueo o de tirantez en esta zona de aquí, ¿vale? Si yo hago esto, mantengo la tensión, quito tensión, mantengo tensión, quito tensión, mantengo tensión, quito tensión, estoy haciendo un ejercicio de neuromodulación y un ejercicio de neurodinamia, es decir, de movilización del nervio. Muy interesante en mucha patología que encontramos en el codo, muy interesante en mucha patología que encontramos en los lumbricales, en musculatura intrínseca de la mano. O sea, quiero decir, nervio mediano, más elongado, pero me pondría en esta posición un poco la misma, buscando, estoy con la mano así, ¿vale? En esta posición y voy generando movimiento en ese tejido. Nervio radial ya sería en esta posición, ¿vale? Pero en internet lo encontráis, eso no tiene ningún misterio. Ejercicios interesantes. En casa se pueden hacer muchas cosas, muchas cosas. Y es interesante, además, cuidarse uno mismo, porque eso es un feedback súper positivo, José Manuel. Porque tú al final, cuando estás haciendo algo que te está haciendo bien y sientes que te está haciendo bien, te estás cuidando. Y cuando te cuidas, tienes un doble efecto. Me decías ahora todas estas pautas para hacer en casa. Y no sé si esto lo podemos aplicar cada uno de nosotros desde el principio que podamos tener una molestia o quizá es aconsejable primero hacer una consulta y después ver un poquito qué podemos hacer. Puedes hacerlo. O sea, realmente las pautas que hemos hablado, lo único que van a hacer es mejorar la vascularización en el tejido. Solo estaría contraindicado en procesos muy agudos, es decir, joder, si he tenido una rotura con un sangrado importante, o sea, imagínate, es un hematoma, no nos interesa generar más vascularización en dicha zona porque al final lo único que voy a hacer en ese tejido es aumentar la vascularización, que haya un mayor más sangrado. Entonces, en ese sentido no tendría sentido. Pero si no, sí, son pautas también. Sí, sí. Ujú. Y una cosilla al respecto de esas molestias que podemos sentir a lo mejor en un tendón de la mano o cosas así. Una regla que seguimos todos es, tenemos molestia, esparadrapo. ¿El esparadrapo sirve para algo o no sirve para nada? Mira, yo he sido bastante talibán con el tema del esparadrapo, porque sí sirve, evidentemente, está bien, pero es esparadrapo, ¿vale? O sea, no es una polea. Quiero decir, una polea es bastante más dura que cualquier esparadrapo, el mejor del mundo que puedas poner. Y muchas veces el esparadrapo lo que nos hace es, en muchos casos, sobre todo en las poleas, crear una dependencia. Es decir, al final, si tú vendas, el tejido, digamos que va un poquito más despacio adaptándose, ¿vale? No quiero decir que no haya que vendarse, ¿vale? Pero prefiero, entre las dos opciones, que te vendes menos y te escuches más a que sigas apretando de la misma manera vendado. Porque no hay una adaptación del tejido. Al final, ese tejido está protegido y al estar protegido, ese tejido no se adapta tanto. ¿Vale? Entonces, ¿podemos usarlo? Sí, pero sabiendo que es mejor, en mi opinión, es mejor reducir un poquito ese estrés que dejarlo todo en manos del esparadrapo. ¿Vale?
Estamos en Taglia. Me llama un paciente. Oye, Andoni, cago en Dios. Una semana en Taglia. Llego el primer día, tío. Va, lo que no hay que hacer, me metí ahí en un fregado y ¡clac! Vale, véndate, tío, porque vas a estar 7 días allí, pues aprovechalos. Vale, bien, de acuerdo. Pero aquí en casa, ostras, prefiero que en las suspensiones, si el semiarqueo te molesta, que seas consciente de que te está molestando y que no lo hagas a que con el vendado me lo estés haciendo. Porque no nos está aportando tanto. O sea, depende un poco de cada situación, pero entre espadadrapo y no espadadrapo, prefiero no espadadrapo y adaptación en ese sentido de las cargas. Es que del esparadrapo tendemos a abusar todos, yo creo, un poco, ¿no? En el momento en que tenemos una pequeña molestia, te iba a preguntar sobre el esparadrapo y quizás si tenía más un efecto placebo o un efecto de autoconfianza, ¿no? De pensar que llevamos la articulación protegida y que podemos seguir adelante. Pero bueno, sí tiene cierta utilidad, Tiene ¿no? un punto, ¿eh? Tiene un punto. Y creo que dentro de los vendajes de espadadrapo hay vendajes valiosísimos, ¿eh? O sea, por ejemplo, para los lumbricales hay un vendaje que es excepcional. O sea, que simplemente al no permitir la acción del lumbrical, pues va muy bien. Para las poleas, pues yo no soy tan amigo de los vendajes. No es que sea enemigo, ¿eh? Pero no soy tan amigo de los vendajes porque prefiero que escuches. Para el tema de la articular, sí, hay que vendar, porque al final un vendaje funcional es lo que te he dicho antes. Te inmoviliza la zona que tienes dañada y te permite un movimiento en el resto. Con eso es al fin del mundo. O sea, en un tobillo que te has caído en el boulder, te has hecho un esguince. Joder, véndate, sin duda, porque el ligamento tiene que estar retenido. Pero no siempre el vendaje te va a curar, te va a ayudar en ese proceso, pero hay un momento en el que tienes que quitar el vendaje, porque es que es lo que te digo, si no, ostras, hubo un tiempo en el País Vasco que yo no digo que ahora se escale menos con vendaje porque yo estoy promulgando todo esto, pero todo el mundo le veías con espadadrapo. Ostras, yo ahora veo menos gente con espadadrapo. ¿El espadadrapo hay que usar para el tema de piel? Sí, de acuerdo, sí, sí. Tengo una boca, tal, bien, de acuerdo, me vendo. Pero en el resto de estructuras, lo que te he dicho, no abuses mucho del vendaje. Es como un collarín. ¿Vale? Tú te pones el collarín y en el momento que tienes esa cervicalia, el collarín, uff. Pero luego quitas el collarín y el cuello está como debilitado, como una faja. Eso sí, si tengo que vaciar un camión de 4 toneladas, pues claro que me tengo que poner la faja, porque al final la carga que le voy a meter al tejido es muy grande, entonces me adapto. Entonces, sí, pero con esos matices, Uh-huh. ¿vale? Y en cuanto a estiramientos, que esto es un melón bastante grande, que además se está hablando bastante últimamente, sobre si los estiramientos tienen beneficios o incluso tienen perjuicios a la hora de, no solo de recuperar lesiones, sino en el rendimiento un poquito deportivo. ¿Qué opinión tienes tú sobre el tema de los estiramientos? A ver, es extensísimo el tema, tal y como lo has dicho, pero resumiendo muchísimo, ¿vale? Hay diferentes formas de estirar. Los estiramientos analíticos, es decir, cojo ese grupo no, ese músculo, estiro de forma analítica, en principio, no, ¿vale? Nos podríamos extender mucho con la explicación, pero yo soy partidario de trabajar los estiramientos desde una forma en cadenas musculares, es decir, en conjunto de movimiento. Al final, el bíceps hace la flexión, pero el bíceps como flexionador puro y duro, nunca haces tú este gesto. O sea, además el bíceps hace de prono a supino, ese es su gesto. Entonces, vale, lo podemos trabajar de forma analítica, podemos estirarlo de forma analítica, pero él es un conjunto de movimiento. ¿Qué hace el bíceps cuando nosotros estamos escalando? Un conjunto de movimiento. Entonces, vamos a estirar ese conjunto, ¿vale? ¿Es necesario estirar todos los días? Yo opino que no. O sea, al final es bueno estirar en cadenas musculares. Principalmente la cadena que más se nos va a retraer es la cadena posterior. Tenemos dos tipos de músculos tónicos y músculos fásicos. Los músculos de la parte anterior son músculos más bien fásicos. Tienden a atrofiarse. Entonces hay que tonificarlos. Es decir, muscular, hacer fuerza cada vez. Cuanto más mayores nos hacemos, más hay que trabajar la fuerza. Músculos de la parte posterior son músculos tónicos, es decir, posturales, nomás tienen la postura. Son músculos que van a tender a acortarse. Esos son los que hay que estirar, ¿vale? O trabajar más en esa línea de estiramiento. Estiramientos ideales, lo que te digo, en cadenas musculares, ¿eh? Ahí hay un tratado de hace tropecientos mil años de Messier, un francés que hablaba ya de estos conceptos. Hay técnicas actuales, como pueda ser el stretching global activo, el K-stretch, el panca, metodologías en ese sentido encaminadas a elastificar en conjunto, ¿vale? El estiramiento analítico como tal, sí,
pero no. Ujú. O sea, prefiero que lo estires en un conjunto. ¿Vale? Malo no es estirar, no es malo, pero tampoco es beneficioso para el rendimiento estirar demasiado porque el estiramiento reduce el tono muscular Sí, también, ¿vale? esta parte es la Y que yo te quería preguntar un poquito en a eso. concreto, porque es un poco el perjuicio que le atribuyen a la parte de estirar, ¿no? Exacto, exacto. Entonces, antes de irte a escalar, ¿es conveniente estirar? No. Antes de escalar, es inconveniente flexibilizar, es decir, movilizar los tejidos. Sí. Dentro de ese protocolo idílico de los 40 minutos, pues podríamos meter ejercicios de movilización. Claro que es interesante, ¿no? Dar amplitud articular, pero claro, para eso necesitamos lo que te he dicho, pues eso, pues no tener dos hijos o tres, ni tener una... Entonces, una vez a la semana, si me haces un estiramiento como Dios manda, es decir, con protocolos un poco basándonos en cadenas musculares, genial. ¿Cuándo? El día de descanso, por ejemplo, que al siguiente día tampoco voy a escalar. Yo qué sé, pues si me escalas, por ejemplo, martes, jueves y el fin de semana, pues mira, el día de entremedio o el viernes me hago una pequeña sesión de estiramientos. No mucho tiempo y un poco con esas pautas, ni mucha intensidad, sino desde el objetivo un poquito de la movilización, Ujú, de la elastificación de ujú. temas. Con estiramientos un poquito más analíticos que tú hablabas ahora, que también se hace mucho, que es estirar un poco los flexores de la mano cuando acabamos una Sí, sesión. el típico. Sí, cuando Sí. acabamos una sesión de entrenamiento, cuando acabamos una jornada escalando, que vamos un poquito agarrotados. ¿Es interesante estirar un poquito para flexibilizar o no? O ayuda un poquito a perder ese tono que tú hablabas? Sí, pero mira, prefiero que te hagas, cuando estás en la ducha, que te hagas unos contrastes con agua fría o agua caliente. Eso te va a activar la circulación. Y luego me hagas un poquito, o bien este gesto que te he explicado antes, o este de la pared de neurodinamia, creo que es más interesante que hacer esto de forma analítica. De hecho, cuando tú haces esto de forma analítica, incluso puedes generar cierto dolor en el tejido, porque al final es un tejido que está duro. Entonces, si yo le estiro demasiado y con mucha intensidad, puedo hacerme daño. Cuidado con los estiramientos. A ver, que ni son malos ni son buenos. Es que no hay. Mira, la radiofrecuencia ni es mala ni es buena. Si la usas bien, es súper interesante. Los vendajes ni son buenos ni son malos. No hay máximas, ¿no? No puedes decir, ¡buah! No uses esto porque es malísimo. No, no es ni que sea. Una cosa ni es buena ni es mala. Hay que usarla en el momento en el que hay que usarla. Entonces, bien usada, en la intensidad que tienes que hacerlo y con unas pautas y con una finalidad concreta, es bueno. Claro que es bueno un estiramiento, pero sabiendo lo que estás buscando. Si antes de ir a escalar te pones a hacer eso, vas a reducir el tono muscular. ¿Y qué sentido tiene eso? Ninguno. Entonces, ¿cuándo es el día que puedo escalar? ¿El que puedo estirar y movilizar? Con un día a la semana en un cuerpo normal es más que suficiente y ese día de descanso lo haces por la mañana y ya está. Y al siguiente día estás muy bien. Ujú. En mi opinión, creo que es interesante en ese sentido el tema del Sí. estiramiento. ¿Vale? Yo te pregunto por el estiramiento, hablando un poquito de esa flexibilidad de las estructuras, ¿no? No hablo de movilidad, que es un trabajo quizá específico que tiene otro trabajo y es otro tema totalmente. Hemos hablado mucho en la charla sobre el tema de la prevención y yo te quería hacer una pregunta muy concreta que está ahora también muy en boga, que es el uso de los sensores de fuerza. Eh, Ujú, muy bien. son Buena estos pregunta. sensores que se utilizan ahora como sistema de entrenamiento para, bueno, sobre todo generalmente fuerza máxima y demás. Tiene un apartado también bastante interesante que te permite, a nivel doméstico además, estimar un poco la fatiga. No sé qué te parece a ti el uso de estos sistemas y qué uso incluso le ves a nivel clínico. Mira, a nivel clínico es una herramienta que la introduje en la consulta pues hará más de 15 años ya, ¿vale? Un sensor de fuerza, yo llevo trabajando con eso muchísimo tiempo. Piensa que, José Manuel, a nosotros nos da muchísima información porque tú en el momento que tienes un dolor, ese dolor está generando una inhibición. Sí, al final, lo que el ejemplo típico que hemos puesto antes del arqueo, ¿no? Yo en el arqueo a esta fuerza no me duele, pero cuando hago más fuerza, entonces, ¿qué fuerza soy capaz de generar? Eso es una evaluación de cómo va la polea. A medida que la polea está mejor, soy capaz de generar más fuerza.
¿sí? A medida que la polea está más dañada, soy capaz de generar menos fuerza, porque el dolor me genera una inhibición. Vale, entonces, un poquito en esa línea pasa lo mismo pues con los, bueno, con medir un poco los sensores de fuerza. Puede ser interesante que esas mediciones de sensores de fuerza nos den una idea aproximada del estado de forma en el que puedes estar. Este no es mi mundo, ni mucho menos, o sea, al final yo soy fisio, yo de rendimiento, pues bueno, pues hay grandes referentes a nivel estatal que saben muchísimo más que yo, pero creo que son herramientas muy útiles en la clínica, por lo tanto creo que también son muy útiles para el tema del rendimiento deportivo. Pero creo que no nos podemos olvidar de las sensaciones también. Quiero decir, al final no podemos dejar todo en la evaluación de esos sensores de fuerza, ¿vale? Porque hay que escuchar también al cuerpo. Y muchas veces tú puedes tener muy buenas, y nos ha pasado, con deportistas, ¿no? Tienes muy buenas sensaciones, joder, me he puesto en el Tinder y me ha dado que no sé qué, y dices, hostia, ¿y? ¿Y dónde estaban esas buenas sensaciones que tenía? O sea, ahora de repente ya, como este aparato me ha dado el numerito mal, ostras, cuidado, que eso es también un poco una herramienta un poquito peligrosa también, porque ¿me entiendes a lo que voy, no? O sea, Sí, la escalada es mucho de sensación también. La escalada es mucho de sensación, de equilibrio mental también. O sea, al final, los grandes encadenes llegan en días a veces nefastos en cuanto a condición de meteo, en cuanto a condición tuya, y a veces se resultan los grandes días de encadene. ¿Por qué? Porque sabes que ese día no vas a hacer nada y vas relajado y de repente fluyes. Entonces, ¿dónde están ahí esas mediciones? Pues bueno, todo no lo podemos medir. La motivación, todas esas cosas tampoco se pueden medir. Entonces, quiero decir, sí, y vuelvo a decir lo de antes, pero no hay cosas máximas. Yo creo que al final no hay una verdad. O sea, todo se suma. O sea, como no hay una causa de una patología, no es solo la eficiencia de los rotadores externos, como ha dicho Andoni. Es eso más otras muchas cosas. Pero tienen algunas cosas más peso que otras. Entonces, bueno, pues es un conjunto de cosas lo que hace tan complejo y tan bonito este deporte. Porque, hostia, tú al final en la bici, ¿no? O en el atletismo, tienes unas marcas. Y aunque no, si tienes un mal día, igual, vale. Pero si no vas a andar en esas marcas, hostia, en la escalada no pasa eso. Sí, pero hasta el mejor octavo gradista se puede caer en un 7B a vista. Ostras, es curioso, ¿no? Yo me acuerdo a ver, por mis manos lo que has dicho, han pasado de todo. Y entonces, hostia, escuchas y aprendes y te das cuenta que la escalada tiene otros factores como puedan ser condición, factor psicológico, que son muy condicionantes del rendimiento. Eso lo hace súper bonito porque es más sí, variables, sí, sí, sí. ¿sí? Más, En ese sentido más es bonito y a veces frustrante, ¿no? Porque dependes de tantas cosas que se escapan un poquito al trabajo que tú puedes hacer para mejorar que llega a frustrar. Yo te preguntaba por el tema de los sensores de fuerza porque todos los profesionales que han pasado por aquí por el podcast, Eva López a nivel de entrenamiento, Vanessa España, todos, sí, sí, es que todos me decían lo mismo. O sea, el sensor de fuerza está guay, pero hay que escuchar un poquito al cuerpo. Y yo te lo preguntaba al hilo de cuando hablábamos de la motivación de los escaladores, ¿no? Que no tenemos freno. A mí el Tinden, que es la marca un poquito que más tenemos todos en mente cuando hablamos de sensores de fuerza, sí. me sirve mucho para echarme un poquito el freno en esa motivación, ¿no? Es decir, quiero entrenar, pero estoy viendo que no tiro. Además, muchas veces nos engañamos un poco con el quiero entrenar y lo que tú dices, ¿no? Eso nos impide escucharnos también. Y quizá este tipo de dispositivos te ayudan un poquito a decir, bueno, a ver, voy a ver un poquito qué tal me encuentro, quizás no sea el mejor día y a lo mejor lo que tú decías, ¿no? Ese movimiento de más, si además tengo alguna molestia o así, pero me parece que todos corroboráis la misma tesis, ¿no? Estos dispositivos bien, pero es un aparatito más. Exacto. No te bases solo en ello. O sea, al final es una herramienta súper útil, pero no es la única. O sea, joder, ¿cuál es el mejor ejercicio para esto? Y uno te dirá, pues el campus, y el otro te dirá, pues para mí el Amun, y para el otro me da.
No, tío, o sea, todos son buenos, cada herramienta tiene su utilidad y ese conjunto es lo que lo hace tan chulo. Entonces, cuidado, no nos olvidemos de interpretar esas sensaciones que son importantes, joder, que sí. Y luego, que todo se va al chasco, porque es lo que has dicho tú, hay días que no entiendes nada, pero vas como un tiro. Y dices, ¿y hoy qué pasa, tío? Pues bueno, pues porque todo no lo sabemos. Y eso es lo que hace súper bonito este deporte también. Sí, sí, totalmente. Pues yo creo, Andoni, que hemos hecho un repaso bastante chulo. Qué Yo guay. creo que es un episodio para escuchar un par de veces, ¿eh? Sobre todo los que lo estén escuchando por el podcast, Andoni ha puesto algunos ejemplos que estaría bien que lo vierais en el canal de YouTube, porque son ejercicios que yo creo que hay que apuntar, que hay que agendarse un poquito antes de empezar a escalar. Y no sé si hay alguna pauta o alguna pregunta que creas que se nos ha quedado un poquito en el tintero que te gustaría comentar. Bueno, yo creo que ha sido, o sea, yo me he sentido súper cómodo, gracias por la oportunidad, me encanta la divulgación y creo que haces un trabajo en ese sentido súper bonito, José Manuel, he oído todos los podcasts que tienes publicados y la verdad que he aprendido en todos mucho, en algunos mucho más y creo que es muy interesante esto, ¿no? El intentar aportar cada uno desde su conocimiento pues ese granito de arena, ¿no? El escalador desde la perspectiva del escalador, el entrenador desde la perspectiva del escalador, y eso es súper enriquecedor. Entonces, pues bueno, pues igual luego cuando cortemos me acuerdo, hostia, pues eso podíamos, pero no, ya a bote pronto no me acuerdo tampoco de nada Sí, que sí. sea así A sumamente. mí, a mí me pasa siempre, ¿eh? Yo una vez que acabamos de grabar siempre digo, Claro. "Oh, me cago en la mar, se me quedó esta pregunta aquí". Y Bueno, que se pueden hacer segundas ediciones, ¿eh? Te quiero decir que, porque, como comprenderás, en una hora no creo ni que Eva y Vanessa, por ejemplo, las dos que has mencionado antes, hayan contado todo su no, conocimiento. no, 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 no. Al final, yo siempre lo digo, ¿no? En el podcast el objetivo es un poco dar vista, lo que tú hablabas ahora, ¿no? La escalada tiene tantos puntos de vista y tantas cosas que a veces solo vemos la nuestra propia, ¿no? Y está bien que profesionales como tú o como cualquiera de los que ha pasado por aquí den un punto de vista, bueno, personal y diferente y que luego cada uno incorpore a sus rutinas y a sus pensamientos lo que considere, ¿no? Y Totalmente. En ese sentido, felicidades porque yo creo que lo estás consiguiendo con el trabajo que estás haciendo. gracias, te lo agradezco. Te tomo nota también a lo de la segunda parte, ¿eh? Porque todo el tema de lesiones yo creo que es algo que está muy bien tener presente y bueno, alguien como tú, con tu experiencia, con tu visión también, eh, a veces todos yo creo que tenemos en mente el hecho de calentar antes de empezar a escalar, luego no lo hacemos ninguno, eso es así. Y está bien, ¿no? Recordar este tipo de cosas y aspectos un poquito más técnicos, ¿no? Que tú puedes aportar, que a mí me parecen oro molido, porque Pues genial, pues de verdad no hay, vamos, yo encantado, sí, he estado súper a gusto. Sí, lo más difícil ha sido cuadrar la cita al final entre los dos, pero te quiero decir que en el hombro sí que se nos han quedado cositas en el tintero que si quieres, me apunto a una segunda edición y que podemos hacer un monográfico de hombro, por ejemplo, porque el hombro da mucho de sí y hay cosas muy interesantes, ¿eh? Pero bueno, como primer episodio, si ya me hacen la mitad de caso de lo que hemos dicho aquí, bueno, ya más que satisfecho. pues muchísimas gracias, Andoni. Desde luego te guardo el contacto. Perfecto, pues para lo que quieras, de verdad. José Manuel, muchas gracias a ti. Perfecto. Esperamos que hayas disfrutado de esta entrevista y solo pedirte que te suscribas a nuestro podcast en las principales plataformas o a través de nuestro canal de YouTube. Nos vemos en el próximo episodio.